Bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com, tu plataforma para eventos jurídicos. El día de hoy estamos muy contentos de poder tener el honor de recibir a la doctora Natalie Ingaruca Ruiz. Brevemente les hago una reseña profesional. Ella es abogada por la Universidad San Martín de Porres, magíster en gestión y administración de la educación, máster en gerencia pública por la Universidad San Martín de Porres, egresada de maestría de Derecho Procesal Penal, egresada de maestría de gestión pública, ex subdirectora de los diferentes programas académicos de la Academia y la Magistratura, ex secretaria administrativa de la Academia de la Magistratura, ex jefa del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, ex directora general de la Escuela Nacional de la Contraloría General de la República, ex directora de la Gerencia de Operaciones Especiales de Salud, ex directora académica de la Academia de la Magistratura. Actualmente se desempeña como directora general de la Academia de la Magistratura. En cuanto a su labor docente, es ex docente en pregrado de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, ex docente pregrado y posgrado de la Universidad Norbert Wiener, ex docente de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, docente de la segunda especialidad de la Universidad Católica de Santa María, docente de Servir y ponente en diferentes entidades públicas. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la doctora en nombre de abogaclass.com. Bienvenida, doctora Ingaruca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canelo. En realidad, para mí es un honor estar acompañándolos y sobre todo en que los alumnos puedan conocer y todos sus participantes puedan conocer un poco de las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Voy a compartir con ustedes una pequeña PPT que me va a ayudar un poquito a que ustedes puedan ver las actividades académicas como tal. Sí, ya. Sí, doctora, sí la vemos, sí la vemos. Si pudiera usted ponerle, por favor, modo presentación. ¿No está en modo presentación? Aún no la vemos en modo presentación. A ver, póngale, por favor. A ver, un segundito. Sí, claro, con calma. O a ver si también algún participante nos ayuda activando su micrófono, si lo ve como presentación. Ahora sí, excelente. Excelente. Bien, doctora, entonces la dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, hoy día vamos a tratar sobre las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Las fases del procedimiento administrativo disciplinario, pero para poder conocer un poco de las fases del procedimiento administrativo disciplinario, primero hay que conocer qué cosa es el servicio civil. El servicio civil es un sistema de gestión que actualmente en el Perú se dio por una necesidad muy importante. ¿Por qué se dio? Porque justamente querían y se quiere ordenar un poco lo que es todo el acceso a la administración pública. Toda la forma de administración pública, la idea es unificar. Por eso es que se concibió el servicio civil, que sea meritocrático, que tenga una forma de acceso a través de un conducto muy importante en el cual se siguen los procedimientos adecuados y pueda ser, en efecto, como reitero, meritocrático. El servicio civil incorpora características muy importantes dentro de lo que se establece en el Estado peruano, pero cuya finalidad es que potenciemos y fortalezcamos las capacidades necesarias del servidor público, del trabajador público, del funcionario público, para un buen funcionamiento en la administración pública. Es decir, cada uno de los que nosotros desarrollamos dentro de la administración pública debemos de tener el enfoque meritocrático, ingresar básicamente con las capacidades necesarias, con el cumplimiento
cumplimiento de los perfiles, con el desarrollo de las actividades y demás, lo cual implica una actividad muy importante que sobre todo hace de que podamos conocer efectivamente algo como es el ingreso a la administración pública a través de un solo canal. Desorden, es decir, nosotros a través del acceso a trabajar en el Estado tenemos pues el famoso 728, decreto legislativo 728, el famoso CAS, ¿no? Ya el 276 ya no tiene algunas actividades de ingresos, sino básicamente son por suplencia, ya está yendo creciendo. Y así tenemos otras formas de ingreso a la administración pública que con la idea del servicio civil se pretendía la unificación del mismo. Entonces, vamos a conocer ahora las definiciones de lo que es el servicio civil, ¿no? Entonces, ya hemos tenido el antecedente, por qué decimos que se dio el servicio civil, por qué es que se trata de unificar. En este sentido, el servicio civil, vamos, al conjunto de personas que trabajamos en el aparato estatal para un fin común. ¿Cuál es? La sociedad. El generar un valor público a la sociedad a través de nuestro servicio, de nuestra labor en el Estado. Una labor que debemos de desarrollar en forma ética e íntegra. Dentro de cada una de las actividades que nosotros desarrollamos en la administración pública, tenemos que articular el tema de gestión del recurso humano. Gestión del recurso humano que se ingresa a través de una meritocracia, a través de un concurso y que sea transparente. Ahora, la idea en el tema de la definición del servicio civil que nosotros siempre establecemos es que los interesados de la sociedad en general quieren ver a un Estado transparente, ético. Es decir, que sus funcionarios, que sus servidores, que sus trabajadores en el aparato estatal cumplan con una función importante, el cual es cumplir para lo que realmente han sido contratados. ¿A efectos de qué? De que efectivamente podamos desarrollar un trabajo idóneo. Ahora, el régimen del servicio civil debe contar con reglas muy claras y fundamentales dentro de la administración pública, el cual es el acceso no solamente de los servidores públicos, la permanencia del mismo, es decir, no debemos estar considerando que exista pues una alta rotación quizás, sino un perfeccionamiento en la actividad. El ascenso o acceso a nuevos cargos dentro de la administración, la pérdida de la condición de empleo público, pues no, que es lo que nos decía. El famoso caso, antes de que se vuelva indeterminado, decíamos, simplemente se modificaba cada 3 meses. Recordemos que cuando se da el caso en el 2008, no tenían algunos derechos como los que ahora ya tienen. Primero, solamente tenían 15 días de vacaciones, luego ya 30 días, y ahora finalmente se han convertido en un indeterminado con la última norma. Dentro del mismo se establece que en esta forma de ingreso única al Estado peruano, que es del servicio civil, sería con un sistema de promoción interna o de provisión de puestos adecuados e idóneos a lo que la entidad vaya a requerir. Con lo cual, cambia también un enfoque diferente, es decir, si tú quieres ascender, si tú quieres ingresar, o sea, ser promovido, tener un acceso, debes de también cumplir ciertos requisitos o parámetros que establece el puesto. Y bueno, las peculiaridades que propiamente tienen los derechos colectivos, como la negociación colectiva, la huelga, la libertad sindical, entre otros, ¿no? El régimen de incompatibilidades para asegurar una objetividad e imparcialidad dentro del servicio. Una vez dicho cómo es que ingresamos al aparato estatal, nosotros tenemos que conocer la otra parte, nuestras responsabilidades. Los que trabajamos en el Estado somos conscientes de que tenemos encima nuestro el ojo público. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía puede auditarnos, puede decirnos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal el papel en el cual nos toca desarrollar en cada uno de los cargos a los que hemos accedido. Ya sea
como me partes o ya sea como alto directivo. Implica que trabajas en el Estado, implica que eres un servidor del Estado, para lo cual la Carta Magna, nuestra Constitución, en el artículo 41, nos establece las responsabilidades, y cito, la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible de los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Esto lo dice la Constitución. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que nuestras responsabilidades van un poco más allá. Esto quiere decir que nosotros no solamente debemos basarnos en que existe una responsabilidad, un cuerpo normativo, sino también tiene que estar intuito a nosotros. Es decir, lo que nosotros consideramos tan importante es la imagen que podamos dar hacia el público, lo cual siempre señalo que debemos de tener presente que la responsabilidad de un trabajador del aparato estatal es mucho más importante hacia el ciudadano, porque entiéndase que el ciudadano es el que nos ve con ese ojo, con una lupa, viendo si estamos haciendo bien nuestras actividades o no. Y si nosotros incurrimos en alguna causal, pues tenemos que tener una sanción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos de responsabilidades que tenemos dentro del aparato estatal, dentro de lo que ya nuestro ordenamiento jurídico nos establece? Bueno, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa o funcionaria. Dentro de las mismas tenemos la parte del PAS, que es a través de la responsabilidad funcional, y la parte del PAD, o sea, PAS es procedimiento administrativo sancionador, y a través de la responsabilidad administrativa disciplinaria, que es el famoso PAD. Esto lo vemos a través del servir y los procedimientos previstos en cada una de las normas y las carreras especiales que están desarrolladas. Uno de los focos muy importantes que podemos desarrollar es que la responsabilidad se mide en atención a lo que nosotros tenemos como acción que hemos cometido, ¿no? Puede ser, y siempre es importante considerar, ¿no? Oye, pero un ejemplo, ¿no? Llegué tarde 5 minutos, ¿ok? Es una responsabilidad de tu parte el llegar temprano. Pero si ya acumulas un determinado tiempo dentro de la administración pública, pues ya es una responsabilidad administrativa disciplinaria. O el otro extremo completamente opuesto, ¿no? Es que haces uso de tu cargo a efectos de favorecerte económicamente o favorecer a alguien, no necesariamente con dinero, sino a través de un favorecimiento de apoyo, de algún tipo dentro de la administración, lo cual también implica responsabilidad dentro de la acción de las funciones que te toca desarrollar. Entonces, ¿en qué bando quieres estar? ¿Quieres estar en las cosas que debes hacer bien o en la otra que vas a tener el acto persecutorio a nivel administrativo y también en la parte jurisdiccional, ya sea civil, penal, porque, ojo, te puedo sancionar administrativamente, pero también puede tener una consecuencia de delito y de reparación en caso de que tu actuación haya perjudicado al Estado, lo cual tiene que medir uno y ser muy atento de lo que está señalando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nuestras acciones van a tener una responsabilidad y debemos medir. Con esto no implica de que nos vamos a cuidar de todo para no hacer algo. Vamos a ver un pequeño video referente al tema de responsabilidad.
Disculpe, doctora, nos indican que no se escucha el video. ¿No se está escuchando? Sí lo vemos, pero no se está escuchando. Uy, Dios. A ver, ¿cómo lo comparte? Hace rato. A ver, nuevamente, mil disculpas. No se preocupe. Ya. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Sí, doctora, la esperamos. Ya, bueno, vamos a continuar si es que no se logra escuchar. A ver, ¿me van a decir si se logra escuchar, por favor? A ver, sí, está corriendo el videíto, Pero pero no se no, escucha. No no hay se escucha. problema, no hay problema, no importa. Cuando Avanzamos. tú ves Sí, es algo avanzamos. pequeño. Sí, el tema de la responsabilidad ahí en este video es un corto de menos de un minuto donde nos señala de que nosotros no nos podemos escapar de nuestras responsabilidades. Nosotros tenemos el hábito necesario y siempre de decir, por ejemplo, ¿no? Si he llegado tarde, el carro se ha demorado. O, por ejemplo, desde pequeños nos enseñan a tener una serie de acciones dentro de nuestro papel, ya sea estudiantil, universitario o en el propio trabajo. Pero la idea es que no nos escapemos. La responsabilidad debe estar inherente a nosotros y cómo nosotros generamos este campo muy importante que es no tener esta acción de que me tenga que repetir siempre cuál es mi responsabilidad, porque entiéndase que nosotros ya debemos de conocer el tema de las responsabilidades. Y esto nos lleva a este enfoque que es las responsabilidades de los servidores civiles. Nuestras responsabilidades, como lo he señalado, tenemos 4 tipos de responsabilidades muy marcadas, que ya en el ordenamiento jurídico lo señala. El tema político, obviamente, si vamos a ir a una responsabilidad política, estamos hablando de quienes han sido elegidos políticamente y que tienen esta, no solamente responsabilidad, porque tienen una elección popular o una confianza de la ciudadanía para ocupar algún determinado cargo, llámese congresistas y otros, alcaldes, gobernadores, regidores, etcétera, ¿no? Pero también nosotros tenemos como pilar importante es que nuestro ingreso en la administración pública, que muchos de los que podamos estar aquí presentes, nos ha costado llegar a la administración pública o quienes nos van a escuchar o nos van a ver en algún momento van a decir, sí, pues yo trabajo en la administración pública. Entonces me ha costado bastante un puesto. Entonces, por eso es que es importante cuidar mi centro de labores, para lo cual vienen las 3 responsabilidades subsecuentes, que son la responsabilidad administrativa y como consecuencia de mi acción, si esta irroga una responsabilidad mayor, como por ejemplo un resarcimiento, si mi actitud, mi función ha conllevado a que traiga una responsabilidad, un daño ocasionado a la entidad como tal, va a haber un resarcimiento, la parte civil, pero también si ha habido, por ejemplo, una negociación incompatible, ¿no? Un favorecimiento indebido, vamos a ir a una responsabilidad penal. Esto quiere decir que debemos de tener en cuenta el principio de autonomía de las responsabilidades. Las consecuencias que nosotros podamos tener de nuestros actos, tenemos estas responsabilidades. Pero ojo, hay una autonomía. Si a mí me sancionan en la vía administrativa, va a continuar mi sanción en la parte penal y civil. ¿Por qué? Porque existe esta independencia, este principio de autonomía de las responsabilidades, ¿no? En la parte ya sea disciplinaria o ya sea funcional por cualquiera de los sancionadores, va a implicar una acción, ya sea en la parte administrativa o jurisdiccional. Es muy importante determinar algo que siempre repito
de las cosas. Por ejemplo, los abogados. Los abogados tenemos una gran responsabilidad en el tema de que si ya está dada una norma, somos conocedores del mismo. A diferencia, por ejemplo, vamos a decir, pues de un ingeniero civil, pero que si no les has hecho una inducción o no les has dicho que hay impedimentos y otros, pues va a decir, pues yo no desconocía la norma. Pero la idea es que los que trabajamos en la administración pública, el eje fundamental de mi contrato que va a ser a través de la Oficina de Recursos Humanos, este es el que me tiene que decir a mí, básicamente, estas son tus funciones, acá hay responsabilidades, pero para eso actualmente tenemos mucha focalización de decirles a todos los trabajadores, oye, por si acaso hay estos impedimentos, no puedes hacer esto, no puedes generar esto. Entonces vas advirtiendo, pero ya la responsabilidad mayor, por ejemplo, si comenzamos a sancionar a un abogado versus a un ingeniero, pues ahí el abogado no puede desconocer de la normativa, el ingeniero probablemente sí. Entonces ahí va a haber, por ejemplo, un estándar de qué sanción van a tener ambos, ¿no? Y acá me da un ejemplo clarísimo que hace un tiempo pasó con unos ingenieros justamente, ¿no? Había una entidad que tenía ingenieros que veían el tema meteorológico, ¿no? Todas las entidades sabemos que cuando tenemos viáticos, bueno, tenemos que hacer las rendiciones de los viáticos con las comprobantes de pago. Sin embargo, en esta entidad se desarrollaba algo distinto, porque a donde se tenían que ir era a campamentos. Es decir, te doy tus viáticos, pero para que te compres tu comida, ¿no? O sea, y tú las puedas hacer en la altura, porque tienes que ver el tema meteorológico. Había una directiva que establecía, bueno, pues no, tú puedes comprar y puedes declarar un tanto porcentaje. En el tema de viáticos es clarísimo, el 30% tú lo puedes hacer como una declaración jurada porque no te pueden haber emitido factura. Sin embargo, en esta ocasión, ¿qué pasó? Que el 100% estaban declarando como o sea, estaban rendiendo con declaración jurada. Y yo, pero ¿por qué no me... No, lo que pasa es que en esa localidad yo le pagaba a fulano, yo le pagaba a fulano. A ver, momentito. Cuando te he dado tu planilla de viáticos, yo te he establecido claramente ahí que tú tienes que rendir con una boleta hasta el 70%. Y obviamente puedes hacer en una sola boleta toda la compra, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de personas que se van a una altura, necesitan azúcar, chocolates. Ahora, la norma claramente te dice que tiene que ser alimentos. Sin embargo, existen excepcionalidades que pueden establecerse dentro de la normativa interna para establecer la función que va a desarrollar. No va a ser lo mismo de decirle, yo te comisiono a la ciudad de Arequipa como que yo te comisiono a Ticlo, ¿no? Entonces, y porque tu función va a ser ir a oficina o porque tu función va a irte al Nevado. Entonces vas a tener diferentes formas de comida. Entonces, aquí tiene que haber previamente una inducción a las personas para que cuando tengan el dinero del Estado, como viáticos, por ejemplo, puedan saber qué cosa van a rendir y cómo lo van a hacer. Entonces, acá tenemos un tema muy claro. Primero, el conocimiento de. Segundo, el grado de responsabilidad. Y tercero, es la conciencia real de que yo voy a cometer alguna acción incorrecta con mi accionar. Entonces, esto nos lleva a otro lado. Siempre, y ustedes ven ahorita en la diapositiva, el servidor va a estar bajo la lupa, pero una lupa no solamente ciudadanía, ahora que ya todo está público, ahora que ya todo está dentro de lo que es redes sociales, comunicaciones, prensa escrita, radial, televisiva, vamos a estar siempre bajo la lupa. Y esa definición de vamos a estar siempre bajo la lupa no solamente va a implicar ciudadanía, prensa,
o contrincantes, si es en el tema político, sino también en que vamos a tener siempre un supervisor, un controlador, llámese Contraloría, llámese Tribunal del OCE o algún otro sancionador que va a supervisar nuestra labor. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que nuestras funciones están en nuestro contrato. Ok, este es mi contrato, esto es mi función. Sin embargo, existen leyes especiales donde establecen funciones adicionales a lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, tesorería. Entonces, vas a tener que verificar tus funciones como tesorero, porque ya tienes una ley marco que te establece adicionalmente estas funciones. Igual recursos humanos, igual logística, abastecimiento y otros más que ayudan a verificar qué incumplimiento de funciones puedes tener. Por eso es que la ley servir es muy importante. En el artículo 85 nos establece cuáles y delimita, por ejemplo, nosotros podemos incurrir en responsabilidad cuando, y nos detalla, tardanzas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo. Y cada una de ellas los vamos a tener que tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Muchas de las personas pueden decir, pues, bueno, yo la verdad es que no sabía. Es que el trabajar en el Estado no es lo mismo que trabajar en la administración privada. Porque en el privado cometes un acto incorrecto y lo que te van a hacer consecuentemente es despedirte. Te van a decir, chao, te cambio porque uno, no me rindes, dos, has cometido una falta y tres, bueno, los intereses de mi entidad, de mi empresa son primero que tú. En cambio, en el Estado es diferente. Tú ingresas meritocráticamente al Estado, sin embargo, para yo poder sacarte del Estado, salvo que tengas contratos por periodos, si eres en cambio indeterminado, inclusive teniendo por periodos indeterminado, lo que tengo que hacerte es un procedimiento, un debido procedimiento. Ojo, un debido procedimiento en el cual implica comunicarte tu acción, haber un procedimiento. Entonces, esto nos lleva a saber el tema de las fases del procedimiento. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario se desarrolla al interno de la entidad. Al interno de la entidad, y esto es muy importante de decir que debemos cumplirlo con los principios rectores y básicos para iniciarte un procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, tú tienes que conocer cómo es que voy a castigar el hecho que hayas cometido, la acción o la inconducta funcional que hayas cometido, si es que no te hago un debido procedimiento. Para esto se debe garantizar tus derechos, los deberes y obligaciones que tiene el servidor civil, pero también debe reflejarse en los derechos que tiene la entidad como tal. O sea, tampoco podemos decir, perfecto, todo será pro trabajador, es el mundo ideal, sí, en efecto. Sin embargo, ¿quién vela también por la entidad? Nosotros tenemos que ver que estar en el Estado nos implica una acción muy importante, la cual es el demostrar integridad, cumplimiento de funciones, eticidad, generar este valor público que siempre se dice, porque finalmente vamos a ser favorecidos todos nosotros. Ahora, ¿qué se entiende un poco por sanción? ¿No? Como lo señalo, es el medio indirecto con el que cuenta el poder del Estado para que pueda tener en cuenta de que si tú actúas incorrectamente, inobservando una normativa, generando una acción incorrecta, incumpliendo tus funciones, desarrollando acciones en contra de la entidad, favoreciéndote con tu cargo,
pues bueno, vas a tener una consecuencia. Y esta consecuencia va a ser una sanción. Una sanción que en la administración pública son las siguientes: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión, destitución y consecuentemente inhabilitación. Ojo, toda sanción que se debe imponer al servidor, al trabajador dentro del Estado, no necesariamente va a estar registrado en su legajo, salvo que desde amonestación escrita hacia adelante va a constar en el legajo. Sin embargo, la misma norma es muy cuidadosa y dice que en el caso de amonestaciones verbales no queda registro y no queda huella, ¿no? En este caso, ya como es importante señalar, primero te advierto pues acaso, vamos a decir algo sencillo, ¿no? Se me ocurre, eh, puede ser que yo haya por error, no ha sido intención borrar un documento. No, lo he borrado, no ha sido intencional, simplemente no tuve la previsión adecuada, un proyecto de documento, ¿no? Que le costó trabajo, qué sé yo. Entonces, mi jefe inmediato va a tener que dar cuenta porque probablemente eso va a traer una sanción o sea, va a traer un procedimiento. Se puede instaurar el procedimiento, sin embargo, en el caso de la amonestación verbal, mi jefe inmediato no solamente va a ser mi órgano instructor, sino también mi órgano sancionador. Entonces me llamará la atención y me dirá, o sea, es que ten más cuidado para la próxima. Mira, ha pasado esto. O he llegado 5 minutos tarde. Mira, te recomiendo que comiences a llegar temprano porque ya, o sea, esta es tu primera llegada tarde. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? O no asistí a algún evento. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Bueno, yo tengo una amonestación ya verbal, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a evidenciar que ya te llamé la atención verbalmente? Pues bueno, lo registraré no en mi legajo, sino daré cuenta pues al secretario técnico, diré yo ya le llamé la atención, ya aquí termino. Pero ¿qué pasa si esto se vuelve reiterativo? Ya comenzamos a escalar en los otros tipos de sanciones, como por ejemplo la amonestación escrita. Y si continúa esta acción, ya no es una vez, no son 2 veces, no son 3 veces, ya comienza una suspensión, ya va escalando. Y esta forma de escalar va a ser gradual, ¿no? Vamos a escalar gradualmente. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué ocurre si hay una falta completamente evidente? Es decir, ha habido un perjuicio. Ya ahí se va a merituar dentro de eh, dentro del debido procedimiento, se va a merituar la acción, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, ¿no? El que simplemente yo llegue tarde 5 minutos a como por ejemplo un tráfico de influencias que como consecuencia ha habido el pago de dinero y a su vez ha habido un favorecimiento, ya ese es otro escalamiento que se tiene que evaluar a través de un debido procedimiento. Y es muy claro, dentro de la ley del servicio civil, tenemos este tipo de sanciones, que ya lo hemos explicado en la parte verbal de la amonestación verbal. Vamos a la amonestación escrita. Cada uno de los escalones que vamos viendo tiene un peldaño más a subir, pero por nuestra acción. Así como es en la parte judicial, donde va tomando tus antecedentes, en la parte administrativa también existe el tema de
ir escalando y ver tus antecedentes, cómo va tu legajo, cómo va tu escalafón, ¿no? Primero te llamaré la atención, luego te amonestaré por escrito, es decir, dejo formalmente por escrito, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, ya esto va tu legajo, de ahí te suspenderé un día. Posteriormente será pues una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y después te destituiré. Y esa destitución puede traer como consecuencia la inhabilitación, que es una sanción accesoria. ¿Y qué ocurre para los que ya no son servidores, que están fuera? Pues bueno, la inhabilitación sería la sanción principal. Ahora, ustedes me van a preguntar, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo cometí un acto en la entidad A? Me la iniciaron, me fui, ahora estoy en la entidad B. Bueno, la entidad A va a continuar su procedimiento. Te va a citar, vas a hacer tu informe oral probablemente, vas a hacer tus descargos, tu informe oral, etcétera, y te sancionará. Ah, pero como siempre dicen algunos, pero yo ya no estoy, no me importa, porque ya estoy en otra entidad. Ah, no, es que sí te importa. ¿Por qué te debe importar? Porque tu sanción te va a seguir, te va a seguir. ¿Y dónde te va a seguir? Te va a seguir en la entidad donde estás. Porque donde estés, la entidad tiene que ejecutarla. Es decir, me sancionaron en la entidad A y en la B me tienen que ejecutar, sí. En la B te tienen que ejecutar. Pero ¿por qué? No, yo no pueden seguirme. No, claro. ¿Por qué? Porque dentro de la administración pública existen sujetos, pero el Estado nunca va a perder. O como por ejemplo alguien me decía, ¿no? Ah, pero ya se perdió el dinero, sí, pues. Ya pagamos la sanción, ya pagamos la multa. Nos sancionaron por tu mal accionar. Sí, claro, lo sancionaron por mi mal accionar. Sí, pero la entidad va a ejecutar, va a pagar la multa, pero luego al funcionario responsable le va a cobrar a través de un proceso judicial. Entonces, en este caso igual, mi sanción la van a ejecutar en otro lado. ¿Cuáles son los sujetos del PAD? ¿No? Los sujetos del PAD claramente establecidos, el servidor civil, o sea, quien trabaja para el Estado, el empleado público, el que ejerce funciones dentro de la administración pública y que comete una falta dentro del mismo. Ojo, recordemos que se imputa cargos y procesa al servidor en función al puesto que ocupa o que ocupaba cuando cometió el acto. Es decir, por ejemplo, es que me están generando a mí una sanción por cuando yo era especialista de adquisiciones. Ah, perfecto, pero ahora soy jefe de adquisiciones. Perfecto, no. Es en el momento en que tú cometiste la infracción. Hasta este momento no en tu cargo actual. Tengo que desarrollar o imputar los cargos en la acción que cometiste en el cargo en el que estabas. ¿Cuándo se cometió? No actualmente. Entonces, ¿quiénes son servidores civiles dentro de la administración pública? Bueno, pues son todos los que trabajamos en el Estado. 276, 728, 1056, 30057. Los funcionarios, a excepción del artículo 90 de la Ley del Servicio Civil, los servidores contratados, ya sea por funcionarios altamente calificados o profesionales altamente calificados, los exfuncionarios únicamente en las faltas tipificadas en el tubo de la LEPAC
y la aplicación supletoria de las carreras especiales. Ojo, recordemos que aquí el secretario técnico de un procedimiento administrativo disciplinario es designada por la máxima autoridad administrativa de una entidad. Y ojo, únicamente es el apoyo de todo el PAP. ¿Qué significa? Hace su informe de precalificación, pero su informe no es vinculante. Sin embargo, sus informes, que bien es cierto, no son vinculantes para el órgano instructor, si quiere apartarse del mismo, tiene que fundamentarlo, porque si no lo hace y existe un precedente del Tribunal Servir que dice que es responsabilidad del órgano instructor su apartamiento del mismo si es que no ha fundamentado el tal. Ahora, ¿cuántas personas deben de trabajar en una secretaría técnica? Bueno, los que la entidad establezca por la carga y el volumen. Normalmente es en adición a sus funciones de varios servidores. La idea es que sea un abogado. Y me dirán, pero en una municipalidad no tenemos abogados. Sí, claro, pues, o sea, hay entidades que tendrá que hacerse, dice, que se espera la prudencia de que sea un abogado. Sin embargo, si no se cuenta con uno, va a tener que asumirlo. Conozco a muchas entidades donde el secretario técnico no necesariamente es un abogado, pero debe conocer todo el procedimiento a efectos de que, insisto, es el apoyo técnico de las autoridades, ya sea instructora o la autoridad sancionadora. Esta es una tabla bien sencilla de primera y segunda instancia según los tipos de sanción. En la verbal, como ya les he dicho, quien instruye y sanciona es básicamente el sancionador, es el jefe inmediato. No existe segunda instancia, es decir, yo te di, ¿por qué no obre en legajo? No obre en ningún lugar. Mientras que tanto en la amonestación escrita, instruye el jefe inmediato. ¿Quién sanciona? El jefe inmediato. ¿Quién oficializa? La Oficina de Recursos Humanos. ¿Quién en segunda instancia en la parte de amonestación escrita? Bueno, la Oficina de Recursos Humanos. Ah, no, pero él oficializó, el otro sancionó. O sea, es decir, notificó la sanción, mas no emitió opinión de esa sanción. Por esto es que es segunda instancia. ¿Cuándo es suspensión? El jefe inmediato es el órgano instructor. Sanciona la jefa o el encargado de la Oficina de Recursos Humanos. Lo oficializa la oficina. ¿Quién es segunda instancia? ¿Cuándo se apela? Se va al Tribunal del Servicio Civil. Y en una institución instruye recursos humanos, el jefe de recursos humanos, sanciona el titular de la entidad, que es la máxima autoridad administrativa, lo oficializa el titular de la entidad y la segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Pero ojo, acá hay un paréntesis. ¿Qué pasa cuando el instruido es el jefe de recursos humanos? Bueno, pues cuando el instruido es el jefe de recursos humanos, cambia un poco la figura. El jefe inmediato del jefe de recursos humanos será el instructor y el sancionador será ¿quién? La máxima autoridad administrativa cuando se trate de destitución. Y en este caso es muy importante porque, si bien es cierto, nosotros podemos tener un informe de precalificación con suspensión, se puede modificar la sanción propuesta y se puede variar la misma siempre y cuando esté completamente argumentado y se haya aportado pruebas nuevas. O que quizás el instructor ha evaluado que efectivamente hay algo que no se ha medido, no se ha tomado en cuenta y que debería merituarse. En la diapositiva que he pasado es un video, pero como ya sé que no están viendo, es un actor, es un chinito, donde hace una referencia a que te voy a sancionar si haces algo que está mal. Como por ejemplo, si llegas tarde una vez y él hace un comparativo con Japón, porque es un chico, es un
especialista que dice, mira, si tú en Japón trabajas y llegas tarde, tú no pongas pretextos. Tú simplemente señala que llegaste tarde y que no lo va a volver a pasar. Porque si a ti se te ocurre, puede ser valedero el tema de que tú vayas a decir, pues porque se te malogró el carro, porque te, no sé, se murió tu gato, el japonés te va a mirar y te va a decir qué cosa, y va a llamar a otro japonés para que te mire. Y van a hacer, ¿por qué llegó tarde? Y tú vas a dar la misma excusa. Y así todo el mundo va a comenzar a ver como una película, como una ganchita, porque va a parecer algo muy actuado y van a estar ahí viendo muy, de una manera cómica o te van a hacer hasta bullying porque estás mintiendo. Entonces, hasta que tú te des cuenta y vas a decir, bueno, no, llegué tarde, disculpe. Entonces los japoneses van a decir, ah, bueno, ya pasó esto, ¿no? Y se van a ir. Entonces, ese es un tema de sanción. Y lo que te va a decir tu jefe inmediatamente es, no lo vuelvas a hacer, simple y llanamente. Entonces, la idea es, en la administración pública, hacer bien las cosas, cumplir con los mandatos, ¿no? Dentro de la estructura y fases del PAD, que es lo medular de la conferencia, que tenemos estas fases bien marcadas, la fase instructiva y la fase sancionadora. La primera parte de actos preparatorios es toda la investigación preliminar antes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, que está a cargo de la Secretaría Técnica. Puede hacer actuación de pruebas, puede indagar, puede inclusive hacer medidas cautelares, puede pedir información fuera, interna, etcétera. Y a su vez puede pedir la abstención también de las autoridades de aproximación si ve que puede haber un tema de influencia. Y este va a precalificar cuándo se va a dar inicio, cuando notifique oficialmente a la autoridad instructora el informe de precalificación. Y comienza la fase instructora. El órgano instructor tendrá que notificar, si considera pertinente, el inicio de la fase instructora, el inicio del PAD. De ahí se computa el plazo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que hacer un control de plazos para los procedimientos disciplinarios, ¿no? Son 3 años. Pero si conoció el jefe de recursos humanos, es 1 año. En el PAS es otro procedimiento con otro plazo. Pero en este caso estamos viendo el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, aquí se te corre traslado del informe, de la carta de inicio de imputación de cargos. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes 5 días para hacer descargos. ¿Puedes pedir ampliación? Sí, claro. Te van a otorgar otros 5 días para hacer tus descargos. Probablemente vas a justificar, vas a decir, etcétera. Si es que el órgano instructor no te contesta al haber pedido la ampliación del plazo, la norma dice automáticamente se concede el mismo, etcétera, porque es responsabilidad, sino igual te concedido inmediatamente porque te tiene que dar respuesta. Te puede dar 5, como te puede dar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Normalmente dan 5 días más, sin embargo, igual eso está a potestad instructor. Este tiene el plazo para poder revisar e investigar el procedimiento y con tus descargos hacer luego el informe del órgano instructor. El informe del órgano instructor tiene que determinar claramente los hechos, las actuaciones y por qué te va a hacer una posible sanción. Va a merituar todo lo que ha tenido en el expediente. Se notifica al órgano sancionador y el órgano sancionador debe notificar en el día o al día siguiente, etcétera, al servidor con el informe del órgano instructor. Notificado tiene 3 días para pedir informe oral. Una vez que
pide informe oral, ya está para expedito de emitir el acto resolutivo, ya sea de amonestación escrita, ya sea de suspensión o ya sea de destitución. Y de ahí tienes el plazo establecido para apelar. Tienes dos formas de sanción, o se sanciona o se archiva y dice no hay. O lo otro que me ha pasado, que pese a la fragancia de las actuaciones, ha prescrito. Es decir, ojo, tú no es que no hayas cometido la acción, sí la has cometido. Sin embargo, no te puedo sancionar porque tu accionar ha prescrito. Una vez sancionado, yo tengo el derecho de apelar, pero la sanción empieza a ejecutarse. Si yo te suspendo un mes, medio año, un año, simplemente se va ejecutando. Servir se puede demorar un mes, 3 meses, 6 meses y decirme nulidad. Retrotráigase porque no has adecuado bien la acción. Perfecto, retrotrae. ¿Qué hace el servidor? Regresa. Vuelvo a sancionarte, te vuelves a ir. O servir puede decir prescribió, regresa la persona a trabajar. Servir no te va a decir hay olvido en la acción que haya cometido. Entonces, si no, lo que te va a decir es que no contabilizaste, no hiciste un control de plazos adecuado y por tanto eso prescribió. El tema es que en esta segunda instancia el único actor con voz, voto y todo lo demás es el trabajador, porque puede informar en servir. Sin embargo, ahí es importante ver cómo podemos manejar la parte de que las entidades también deben de hacerse conocer dentro del servicio, ¿no? O sea, ahí habría una posibilidad de hacer una modificación normativa probablemente para que ese debido procedimiento en segunda instancia también pueda ser establecido. Dentro de las actividades preparatorias de un procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que es 3 años de cometida la falta y 1 año de conocido por la Oficina de Recursos Humanos. El ABCD, como así decimos nosotros, denuncia, ojo, informe de control, reporte interno, hecho imputado de conocimiento. Cada uno de estos pasos tiene que darse. Dentro del A y el B tenemos algo rápido, que es el secretario técnico va a evaluar si pide la abstención del instructor o va a dar también una medida cautelar, porque puede perturbar la investigación que está haciendo el secretario técnico del trabajador, porque quizás va a ocultar la prueba, va a hacer algo, ¿no? Estamos en un mini proceso judicial, si ustedes se habrán dado cuenta. Justamente esa es la idea, tener un debido procedimiento. Luego todo esto va a caminar y decantar en un inicio de procedimiento administrativo disciplinario con el informe de precalificación, que ya lo hemos conversado. Ya este informe de precalificación hace un análisis claro de la admisibilidad de las acciones, va hasta el informe de la precalificación, que puede dar en 2 canales, o inicio del PAC o el archivo. Simplemente es A o B. Ahora, el órgano instructor puede discrepar con el informe de precalificación y puede decir, oye, no estoy de acuerdo, porque justamente en realidad no es un informe vinculante. Sin embargo, cuando discrepa, lo que tiene que hacer inmediatamente es argumentar correctamente cuál es la discrepancia y por qué está cambiando la motivación de la sanción. Cada uno de estos pasos, dentro del inicio del PAC, se inicia inmediatamente de oficio y el denunciado tiene, como le dije hace un momento, el derecho de conocer qué cosa le han imputado y por tanto la carta de inicio tiene que tener establecida los parámetros y
ya existe en Servir dentro del procedimiento establecido y la normativa que ellos tienen, ya la estructura del informe de precalificación, del informe del órgano instructor, de la carta de inicio, te tienen que notificar con las mismas. Ahora, Servir no implica y no dice tampoco que tiene que ser una resolución de inicio de procedimiento disciplinario, pues es una carta. Yo conozco entidades que hacen con un informe, también con una resolución. La idea es que te pongan claramente establecido cuáles son las imputaciones, por qué y todos los medios probatorios que van a decantar en el procedimiento que te han iniciado. Luego, dentro de la importancia del procedimiento de inicio de un PAD, tiene que haber el debido procedimiento. Es muy importante que la ausencia de notificación de las pruebas, de los medios y demás por los cuales te han iniciado un procedimiento puede decantar en una nulidad. Porque no he conocido, porque es oscuro. Ahora, es muy importante también señalar que tú tienes la posibilidad de solicitar la verificación, solicitar la documentación. El acto de inicio no es impugnable. He visto muchos inicios de procedimiento disciplinario donde apelan. No es impugnable. La notificación la han apelado. La he visto. Pero estas apelaciones que han hecho es únicamente con el único fin de dilatar un procedimiento para que prescriba. Pero ya Servir se ha pronunciado en las notificaciones, cuando, por ejemplo, son en edificios y tenemos un conserje. Se da una primera notificación, se deja claramente la citación de notificación al día siguiente y en la segunda notificación se toman fotografías tal y se da la notificación. Ya Servir ha puesto un parámetro sobre el mismo, ¿no? Dentro de lo que es la fase instructiva, tenemos que en esta fase instructiva la ley dice claramente que inicia con la notificación de la carta de inicio de un PAD. El servidor imputado tiene acceso al expediente completo, ya sea en forma digital o ya sea en forma física. La idea es que ahora ya son expedientes digitales. Entonces, no hay ningún inconveniente. O sea, tú lo pides y te lo pueden dar. Dentro de la entidad te pueden dar, por ejemplo, el físico, acá está el expediente, tú puedes revisar, etc. Ahora, un procedimiento administrativo disciplinario, la imputación de cargos es reservadísima. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, yo denuncio a Juanita, pero yo, trabajador, quiero que mi sindicato me ayude en contra de Juanita, ¿no? Porque Juanita me ha tratado mal. Y les muestro a todos. Lo que estoy haciendo es que la reserva de imputación a una persona la estoy publicitando. Y esa publicidad repercute en una sanción. Porque ya no estás yendo solamente a que violas el principio de inocencia del trabajador, porque la culpabilidad se va a demostrar con la sanción. Lo que estás haciendo ya es sancionarla antes de tiempo, y eso es imputable, no solamente porque incumples el código de ética de la función pública, sino porque también ya existe normativa en el tema de integridad de responsabilidad de quien difunde denuncias de trabajadores con otros trabajadores y más aún con el sindicato. ¿Qué quiere decir con esto? Que si lo haces tan público, pues luego tener una sanción mucho mayor, porque podrías pasar de denunciante a denunciado. Porque la persona va a tener todo el derecho de poder denunciarte. Porque el procedimiento disciplinario tiene una esfera muy potente, que es la reserva. Tú no puedes decir, salvo que tú mismo lo digas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he sido denunciada por fulano y sutana, pero ya tú lo has dicho, o sea, no te vas a denunciar a ti misma.
Caso contrario es que el denunciante haga abuso de su poder de denunciante y comience a difundir esa denuncia. Y ahí esta acción no implica de que si la otra persona vaya a tener responsabilidad o no, eso se verá en su procedimiento disciplinario, pero esta acción de difusión es sancionable, que son dos actos completamente distintos. Ahora, póngase, por este acto de difusión de una denuncia contra otro trabajador, es sancionable, pero a su vez, si es que esta denuncia se archiva, vas a tener otra imputación de sanción por una falsa denuncia. Entonces ya no vas a tener una sola por haber difundido algo tal, sino vas a tener otra por una falsa denuncia. Has movido todo el aparato estatal sobre una falsa denuncia. Y eso tiene una repercusión. Porque si has movido fuera de la entidad, vamos, Procuraduría, has movido, ya corresponde una sanción mayor. Recuerden, responsabilidad civil. ¿Se acuerdan? Administrativa, penal, civil, política. Y aquí implica más la civil. Y peor, si has mentido en la administración pública, falsa declaración en la administración pública, va a una sanción superior. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ya no estamos en el antaño donde se denunciaba diestra y siniestra y ese. No, ahora hay que tener mucho cuidado. Porque los canales son más adecuados ahora y ahora hay mayor control, pero también hay mayor protección. Entonces, el órgano instructor también tiene que mesurar y verificar todos los medios de prueba que le dan de parte, como los que ha sido actuado por la Secretaría Técnica. Tiene que admitirlas. Ahora, dentro de la fase sancionadora, inicia con el informe del órgano instructor. Ya una vez tenido el informe del órgano instructor, este corre traslado y se corre traslado para el informe oral. El informe oral se puede llevar a cabo, o sea, puedo yo tener notificada un informe de órgano instructor, pero yo puedo pedir mi informe oral, como también puedo decir, no, yo no solicito, simplemente ya sancióname, porque ¿qué voy a decir en televidencia de faltas, por ejemplo? ¿O qué voy a decir en televidencia de corroboración de hechos de, no sé, pues de un delito? Lo único que podría decir es, bueno, acepto, por favor, no sean tan malos en sancionarme mucho, no sé, pero si ya hay una corroboración de hechos, está claramente demostrado que ha faltado 3 días o 4 días, ya que ante esa evidencia que lo otro sería, oye, ¿sabes qué falta? Sí, pues porque está internada. Ya, esa es una prueba diferente, una prueba nueva, no sabía, no teníamos conocimiento. Que perdiste el conocimiento, que te secuestran, no sé. Entonces, esas acciones se tienen que ver. En esta fase sancionadora, debemos tener muy claro la imputación. Ya se ha dado cuáles son los eximentes de responsabilidad, pero eso, para eso se tiene que analizar correctamente ya con el informe sancionador, ya con la sanción pues que te vayan a imponer. No, pero esta sanción que te vayan a imponer tiene que estar claramente establecido. Ya Servir tiene bastantes precedentes a nivel del tribunal donde nos dice pues cómo es que las entidades debemos de tener. Insisto y repito, hay algunos vacíos que debería Servir valorar para hacer un cambio normativo o generar un precedente donde las entidades también podamos tener mayor protección. Término del PAC. Una vez se declare el fin del PAC, por ejemplo, por la imposibilidad o porque ha prescrito, porque ha caducado, por mandato judicial, por un proceso penal en cuyo resultado depende básicamente la decisión que se vaya a dar de la autoridad administrativa, o, por ejemplo, ¿no? En el caso de destitución es cuando eres condenado. Entonces, ahí es inmediato. ¿No? Te haces tu procedimiento, sanción, destitución, inhabilitación. Ahí ya que puedes argumentar cuando tienes sentencia firme.
El detalle es de que en el caso del término del PAD, en el otro punto de las amonestaciones escritas, suspensión o destitución, bueno, es todo el procedimiento que se vaya a dar, ¿no? O el archivamiento por prescripción. Dentro de los recursos que se pueden dar administrativos, y esto vamos a aplicar el tubo de la LEPAG, está el recurso de reconsideración, que es la apelación. Generalmente todos se van por la apelación para que lo vea, claro, los que son de amonestación, de suspensión en adelante al Tribunal del Servicio Civil. Sin embargo, la apelación internamente, la parte de amonestación escrita, es para recursos. Ahora, en el caso de la reconsideración, deberá sustentarlo nueva prueba que es básicamente algo que no lo hayas tenido en cuenta o que recién lo has podido obtener vía acceso a la información, un documento que por ahí pues recién lo encontraste, pues es una nueva prueba para favorecer en la sanción que te pudieran haber dado. Este es un recurso opcional versus que el de apelación sí es un recurso que si tú consideras debes de tomarlo, inmediatamente debes presentarlo con el sustento debido y que no estás de acuerdo, ¿no? La amonestación, el recurso de reconsideración es tramitada ante la autoridad que te haya emitido la sanción y lo correrá traslado a la Oficina de Recursos Humanos para que a través del procedimiento adecuado establecido por Servir, se corra ese traslado al Tribunal del Servicio Civil dentro del plazo que también está establecido, con la documentación completa del expediente y demás que se haya existido, y resolverá y verá la resolución en segunda instancia. Dentro de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación ante el Tribunal del Servir, como ya lo he señalado, dirigido al mismo órgano que emitió el acto administrativo, la identificación, tiene todo un procedimiento petitorio, los fundamentos de hecho y de derecho, o sea, es todo un escrito de apelación con pruebas instrumentales que se vayan a desarrollar, el documento que contenga la sanción, cuál es lo que se está impugnando y la firma. No requiere de abogado, ojo, no requiere de abogado. Sin embargo, cuando ya es una sanción de suspensión o de destitución, es preferible que lo haga un letrado a efectos de que pueda defenderte correctamente, ¿no? Finalmente, cuando nosotros vemos un procedimiento administrativo disciplinario, debemos de tener en cuenta esta muy grande que nosotros siempre conocemos, ¿no? No ser ocioso, no seamos ladrones, no seamos mentirosos, porque la idea es que dentro de la administración pública trabajemos, ingresemos meritocráticamente y trabajemos cumpliendo nuestros perfiles de puestos, pero con un fin único y necesario, que es el sacar al país adelante. La lucha contra la corrupción es muy importante y justamente este tipo de procedimientos hacen que decanten en algo muy importante, el que decanten en que el país mejore con funcionarios adecuados, con funcionarios idóneos, con una nueva visión de lo que es el servicio civil, de lo que es trabajar para el aparato estatal, no recibir coimas, no ser ociosos, no quedarnos enquistados en un solo puesto de trabajo, sino ascender y tener. Y la idea es que siempre la sociedad tenga un canal muy importante de vernos bajo la lupa y supervisarnos que el gasto público, el cumplimiento de nuestras funciones, las acciones correctas, pues estas no vayan a favor mío nada más, sino que en realidad mi trabajo se vea traslucido en que el país mejore, en que se hagan bien las cosas, en que nosotros podamos cambiar esa perspectiva que tiene la ciudadanía de nosotros con una mejora continua importante que va a ser luchar contra la corrupción. Siempre termino con frases que a mí me emocionan mucho por trabajar en el aparato estatal. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer, y lo que es correcto de hacer. Y la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría, concluyendo con algo muy importante. El servidor público, el que trabaja en el país, en el Estado, para un país muy importante como el Perú, nuestro país nos necesita a cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro talento determina lo que nosotros podamos hacer,
Nuestra motivación determina cuánto estamos dispuestos de hacer y nuestra actitud determina que también lo vamos a hacer. La idea es que trabajemos por el país, desarrollemos un buen país y que simplemente nuestros egos personales no hagan que se oscurezca mucho la labor en el Estado. Si es que nosotros sabemos que estamos en falta, no podemos en ningún momento irnos más allá del derecho. Nuestros derechos tienen un límite que no sobrepase el derecho del otro. Si estamos en un procedimiento administrativo disciplinario, sabemos muy claramente que este tiene el secretismo que debe guardarse dentro de la administración pública y por tanto debemos de tener muy en cuenta nuestras funciones dentro del aparato estatal, lo cual hace importante que debemos de cumplir. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, doctora Natalie Garuca, realmente una excelente exposición. Y permítame hacerle llegar algunas preguntas que los participantes del evento, los asistentes, nos han hecho llegar tanto a través del chat de la videollamada como de nuestro grupo de WhatsApp. Vamos con la primera. Nos preguntan si la entidad A ya suspende a un trabajador. ¿Este trabajador podría ingresar a la entidad B durante ese periodo de suspensión? En realidad, las entidades del Estado, lo que tenemos que, y eso es como ley base, es revisar constantemente las sanciones que están dentro de, que tiene el servir, ¿no? Es decir, no podríamos incorporar a alguien que tiene sanciones, porque claramente en los procedimientos de contrataciones se establece que, por ejemplo, uno de los requisitos es no tener impedimentos para contratar con el Estado. Y una sanción es un impedimento. Esto quiere decir que si estamos impedidos para contratar con el Estado, no podríamos hacerlo. Entonces, pero si ya he sido contratado, vamos a ponernos al otro caso. Ya he sido contratado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es inmediatamente aplicar la sanción en la entidad donde estamos. O sea, ¿qué se activa ahí? Y esa es responsabilidad de recursos humanos. ¿Ah? Obviamente el trabajador sancionado no va a decir nada, se va a quedar callado. ¿Qué va a ocurrir ahí? El trabajador, por él que no lo sancionen y demás, porque el tiempo va a transcurrir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí a quien se le va a iniciar el proceso va a ser el de recursos humanos, porque tiene la responsabilidad de estar revisando el sistema de sanciones, de servir y aplicarlos, ¿no? Gracias, doctora. Por acá tenemos otra pregunta. El procedimiento del PAD que señala la ley Servir, ¿aplica también para las faltas señaladas en la ley del Código de Ética? Sí. ¿Qué ocurre? Servir ya tiene un precedente, ¿no? Entonces, hay uno en el 85, en el artículo 85 ya en el último literal establece, y otras que, pues, ahí va el tema del Código de Ética. No puedes imputarle funciones, o sea, no le puedes imputar una responsabilidad de incumplimiento de sus funciones, por ejemplo, y también en el Código de Ética. O es lo uno o es lo otro. O sea, si es en el Código de Ética, ya existe el procedimiento para poder establecer por qué falta ética y establecer claramente cuál ha sido. La gran responsabilidad ahí es el argumentar correctamente, porque no puedes utilizar funciones y a su vez también el código de ética. Perfecto, doctora. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se puede nombrar a una persona en cargo de confianza y cuándo deberíamos cumplir con la ley que prevé nombrar a un funcionario y servir? En realidad, nosotros podemos nombrar a funcionarios en cargos de confianza siempre y cuando cumplan con el perfil del puesto. Ya existe la norma de meritocrática, donde establece, por ejemplo, ¿no?, en los cargos de ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales y demás, un estándar de cumplimiento de perfil del puesto. Entonces, si no lo cumple, no lo podemos, porque ya existe la modificación del 381 del Código Penal, donde establece que el que propone
el que designa y el que asume tiene responsabilidad penal. Entonces, no podemos nosotros designar en un cargo de confianza, ya sea por dos formas de ingreso en cargos de confianza, designación regulada o libre designación, si no cumple con el perfil del puesto. Entonces, ahí es clarísimo que en realidad no se puede ingresar si es que no cumplen con el perfil del puesto. Ahora bien, cuando es de designación regulada, una designación regulada que es a través de un concurso público, ¿no? Hay entidades que, por ejemplo, son cargos de confianza, pero por concurso público, pero por un periodo de plazo, ¿no? Ahora, puede volverse a convocar y la persona puede volver a postular. Sí, claro, lo puede volver a hacer, porque el acceso a la administración pública es libre, no hay restricciones, ¿no? Perfecto, doctora. Bueno, vamos ya un poquito cerrando. Nos quedan un par de preguntas más. En el derecho comparado a nivel de Latinoamérica, ¿en qué países existen equivalentes a servir como en Perú? ¿Y qué resultados positivos han tenido en estos últimos años? En realidad, Perú, no es un modelo particularmente solamente o sea, el servicio civil no solamente es en Perú, a eso me refiero. Esto tiene en diferentes países de la región, tenemos un servicio meritocrático donde la CLAC, por ejemplo, ya ha establecido, por ejemplo, si nosotros vamos, ¿no?, a otros países, el más cercano, Uruguay, ¿no? Ya tenemos otros países donde existe un servicio meritocrático. Claro, no se van a llamar servir, sin embargo, sí tienen otra forma de acceso, pero es idéntico, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Ya tenemos Argentina, tenemos, por ejemplo, México, y Colombia, por ejemplo, ¿no? El tema de reforma del servicio meritocrático de acceso al país es en otros países, como en el Perú, que se han ido desarrollando. Ahora, también es muy importante señalar, ¿no? El Congreso quiere traerse abajo la ley del servicio civil. Para mí, realmente sería un retroceso, porque el tema meritocrático y la transparencia es muy importante. Recordemos muy claramente que la OIT establece que para ingresar a laborar o el derecho al trabajo, por ejemplo, debe ser meritocrático, ¿no? Con estándares de calidad, de eficiencia y demás. Y justamente, si bien es cierto, Servir no ha avanzado como debería haber avanzado, es porque también no ha habido la obligatoriedad del mismo en cuerpos normativos, como lo hay ahora para el Ejecutivo, ¿no? Que ha habido, el Ejecutivo debe ingresar inmediatamente, dando un plazo. Entonces, eso no ha pasado, por ejemplo, ¿no? Se ha dejado el servicio como para voluntariamente ir, pero que si esto hubiera sido de obligatoriedad, con un plazos y cronogramas en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Gobierno Nacional, en las OCAS, definitivamente esto hubiera avanzado mucho más rápido. Y eso, la única responsabilidad es básicamente los que administramos y los que estamos dentro del aparato estatal. Que pudiera hacerse, porque tiene muchísimos más servicios en favor. Por ejemplo, hay entidades que sus escalas remunerativas no se mueven hace muchísimos años. En cambio, con el servicio civil, pues vas a tener otro componente más porque ya hay escalar de una entidad a otra entidad. Hay una serie de reformas importantes que se tienen que desarrollar que no se han estado viendo, ¿no? Pero la idea es que la alta dirección de las entidades deben de tener esta prioridad estratégica que va a desarrollar justamente un cambio importante dentro de la administración pública y, como lo repito, el servicio, la profesionalización del servicio civil no solamente se ha dado en el Perú, sino ya en América Latina viene cubriendo una serie de países
que si bien es cierto, se pueden llamar servir en Perú, en otros países se tienen, pero es el servicio meritocrático de profesionalización en el acceso al servicio público a favor del ciudadano del país X, Y o Z. Bien, doctora, no nos queda sino agradecerle a nombre de abogaclass.com, de todos los participantes el día de hoy que nos ha acompañado en esta conferencia, por su excelente disertación, y desde ya la invitamos cordialmente a esta su casa, abogaclass.com, una comunidad jurídica de capacitación y de eventos en derecho. Así también quisiéramos invitar a todos los participantes y los que el día de hoy nos están viendo y escuchando a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, y la conferencia que nos acaba de brindar la doctora también la podrán ver en nuestro canal de YouTube. Doctora, por favor, sus últimas palabras de despedida. Muchísimas gracias por la confianza, y mi único interés de participar en este tipo de eventos es que todos los que trabajamos en el Estado debemos conocer un poquito más de qué cosa es un procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el tema que me ha tocado desarrollar. Pero al margen de ello, es poner un poco más puesta en escena hacia la ciudadanía lo que el servidor también es, ¿no? Un funcionario, un trabajador del Estado se debe a la ciudadanía, y lo único que nos corresponde como trabajadores del Estado es generar este valor público importante y necesario para cambiar la percepción del ciudadano que tiene de nosotros. La idea es que nosotros nos sintamos orgullosos de trabajar en el Estado y que ustedes como ciudadanos vean un cambio en la administración pública, y eso solamente lo vamos a conseguir trasluciendo este tipo de eventos tan importantes con la ciudadanía, con los estudiantes, con la academia en general, que van a hacer que se conozca que en realidad estamos cambiando en el aparato estatal, y este cambio solamente puede significar una cosa: el que el país mejore, el que el país pueda tener nuevos funcionarios buenos, correctos, honrados, con ingreso meritocrático, con transparencia, integridad y actuación ética y cumplimiento de perfiles. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Nuevamente, cordialmente invitada para tenerlo nuevamente en abogaclass.com a un siguiente evento académico jurídico, y decirle también a usted y a todos los que nos escuchan que cuenten con abogaclass.com como una plataforma jurídica de difusión de lo que se promueve desde las diferentes áreas del derecho. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.